Tengan muy buenos días, sean bienvenidos a la práctica para el examen del periodo 2 de inglés. El día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes vayan lo mejor preparados para hacer ese examen. Bien, vamos a comenzar con este pequeño ejercicio. A continuación se nos presentan unas oraciones que están en desorden. Recuerden que la oración en inglés tiene tanto un orden como en afirmativo, negativo y en forma interrogativa. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que leer los elementos que hay en esas oraciones desordenadas. Bien, por ejemplo, ahí tengo is, there, book y a. Bien, ya identifiqué los elementos, ya leí los elementos. Bien, ahora me tengo que acordar cuál es la fórmula para hacer una oración con there is o una oración con there are. ¿Y cuál es esa fórmula? Sujeto, verbo y complemento. Subject, verb and complement. En este caso, vamos a escribir there. ¿Por qué? Porque there está tomando el lugar del sujeto. Bien, ahora que ya identifiqué el sujeto que es there, ¿qué es lo que necesito identificar? ¿Cuál es el orden que el profe me ha enseñado? Es subject, verb and complement. Ahora tengo que hallar el verbo. Entonces, viendo la oración nuevamente, tenemos ahí is, there, book, a. ¿Será book el verbo o será a? No. Si cuando utilizamos there, siempre vamos a utilizar el verbo to be. Y en este caso es is. Bien, ya identifiqué dos elementos de la oración. Ya tengo there is. Bien, ¿qué más me hace falta? Me hace falta el complemento. Entonces, ahí como complemento tengo book y a. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto? Sería book a. Punto. There is book a. No, ¿verdad? No. Entonces, siempre que miremos a en una oración desordenada, a va a ir antes del elemento, que en este caso sería book, o antes del objeto. Por ejemplo, la oración en orden diría there is a book. Hay un libro. Pero cambiémosles un poquito lo que es el objeto. También podemos decir there is a cup. Hay una copa. O podemos decir there is a TV. Hay un televisor. El a siempre va a ir antes del objeto. Y en este caso en el ejercicio sería antes de book. There is a book. Y ahí tenemos ordenada ya la primera oración. Ahora nos pasamos a la segunda oración. Tenemos que dice there, pencil, a, not, is. Bien, tengo que ocupar la misma fórmula. Sujeto, verbo y complemento. Pero en este caso, acá hay not. Ahí hay un not casi al final. Ahí de penúltima palabra hay un not. ¿Cómo puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Es una oración en negativo. Entonces, la fórmula sería la misma. Vamos a poner aquí la fórmula nuevamente. Subject, verb and complement. Pero en este caso vamos a agregar lo que es a la fórmula not. ¿Y por qué lo vamos a agregar? Porque not expresa lo negativo de una oración. Ahora ya tengo la fórmula para ordenar la oración en negativo. Bien, entonces leo la oración there, pencil, a, not, is. ¿Cuál será aquí el sujeto? ¿Será que es pencil o será que es there? Pero con el profe hemos estado estudiando lo que es el there is y el there are. Entonces voy a poner there. Ahí se me fue un poquito. Ahora sí. There. Bien, ya identifiqué el sujeto. Ahora tengo que identificar el verbo. Ya tengo there. Entonces me quedan 4 elementos más. Me queda pencil, a, not, and is. Ya encontré el verbo. Es is. There is. Ya tengo ya casi la mitad de la oración. Ahora solamente me faltan 3 elementos. Pero como la oración es negativo, ¿a dónde tengo que poner lo negativo? ¿Será que lo tengo que poner al final?
¿O lo tengo que poner después del verbo? ¿A dónde tengo que poner lo negativo? Ah, sí es cierto. Si lo negativo siempre va a ir después del verbo. There is not. Ahora acá está el caso similar a la oración anterior, que tenemos la letra A y tenemos un objeto, que en este caso sería pencil. Bien, entonces vamos a escribir A y luego vamos a escribir el objeto, que sería pencil. Y ahí ya tenemos ordenada lo que es una oración en negativo. There is not a pencil. Sujeto, verbo, not. Entonces, ¿estará bien la fórmula? Pregúntense, ¿estará bien la fórmula según el orden de la oración? No, la fórmula no está bien. El not está mal ubicado en la fórmula. Borramos acá. Y el not va a ir siempre después del verbo. Entonces sería subject, verb, not, and complement. Y ahí tenemos la fórmula. Bien, vamos un poquito más abajo. Vamos a ver acá. Bien, y acá nuevamente tenemos otra oración. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Otros 5 elementos. Bien, ¿y cuáles son esos 5 elementos que tenemos? Tenemos are, to, there, bananas y al final tenemos un signo de interrogación. El signo de interrogación quiere decir que es una pregunta. Bien, y entonces, ¿cómo se hace una pregunta en inglés? ¿Será que será igual que en afirmativo? Sujeto, verbo y complemento. ¿O será igual que en negativo? Sujeto, verbo, not y complemento. Ah, no, ya me acordé. El profe me dijo que cuando hacemos una oración con there is, una pregunta con there is o con there are, va a sufrir una modificación la oración. Van a cambiar de lugar 2 elementos. ¿Y cuáles 2 elementos van a cambiar de lugar? Van a cambiar de lugar el verbo y el sujeto. Entonces, el verbo pasa a primer grado o al inicio de la oración. Escribimos acá verbo, ver. Bien, ahora ya tenemos el inicio de la fórmula. Ahora, ¿qué necesito? Dijimos que los únicos que van a sufrir modificación son el verbo y el sujeto. En este caso, vamos a decir there. Bien, esa es la gran modificación que tenemos que hacer. Que al inicio va a ir el verbo, después ponemos el sujeto, que en este caso sería there, y de ahí iría lo que es el complemento. Vamos a poner acá complement. Complemento. Bien, y ahí tenemos lo que es la fórmula. ¿Estará bien la fórmula? Analicémosla un momento. ¿Está bien la fórmula? Verbo, sujeto, complemento. Sí, están todos los elementos. Veamos. Ah, no, si es una pregunta. Entonces, cuando tenemos una pregunta, vamos a agregar signo de interrogación al final. Entonces, ahí tenemos lo que es una pregunta con there is o con there are. La fórmula. Bien, ahora que ya sé cuál es la fórmula, voy a ordenar la oración. Entonces tengo are, to, there, bananas, question mark. Bien, entonces primero tengo que identificar dónde está el verbo. Verbo, bananas, no. To, tampoco. Es are. Entonces escribo are. Excelente. Bien, después de are tengo que escribir there, que es el sujeto. En este caso yo puse aquí there también, pero tiene que ir en la fórmula lo que es subject, sujeto. Bien, ahora corregido eso, seguimos. Tengo ya 2 elementos, are, there. Ahora tengo que escribir el complemento. Bien, vamos a escribir bananas, to y signo de interrogación. ¿Estará bien la oración? No. Acá pasa igual que en las oraciones anteriores que teníamos a. En este caso vamos a escribir primero el número y de ahí escribimos el objeto, que en este caso sería bananas. Are there 2 bananas? Hay 2 bananas.
Y ahí tenemos ordenada lo que es una oración con there is o con there are, pero en forma interrogativa. Bien, vamos a avanzar un poquito más abajo. Y vamos a ver. Creo que ya me fui mucho para abajo. Aquí está. Bien. Tenemos acá otras 3 oraciones. En este caso no tengo que ordenarlas, sino que tengo que complementarlas. ¿Por qué? Porque les hace falta un elemento. Entonces, ubiquémonos en la primera oración. Tengo lo que es there, tengo lo que es a banana, tengo lo que es sujeto, complemento. Quiere decir que hace falta verbo. Pero entre paréntesis tengo una palabrita que es negative. Entonces, voy a complementar. Ya que leí la oración y ya identifiqué lo que le falta y ya leí lo que dice en el paréntesis, la voy a complementar. There is a banana. Entonces lo que le faltaba era el verbo. ¿Estará correcta la oración? There is a banana. Ah, no, pero me la están pidiendo en negativo. Entonces, ¿cómo puedo escribir esta oración en negativo? Fácil. Únicamente le agregamos not. There is not a banana. Ya tenemos ahí la oración completa, pero en negativo. Excelente. Ahora pasémonos a la siguiente oración. Tenemos lo que es is a orange y tenemos entre paréntesis afirmativo. Bien, tenemos que identificar los elementos. Tenemos is y tenemos a orange. Ah, entonces lo que le falta es there. There is a orange. ¿Estará correcta la oración? No, no está correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar una N al A. Y usted me puede preguntar, teacher, ¿pero por qué? En este caso, porque la palabra que le sigue a A, la siguiente palabra a, comienza con una vocal. Y siempre que la palabra tenemos A y al inicio tenemos otra palabra que inicie con vocal, a A le vamos a agregar N. Esto como dato curioso. Bien, ahora sí la oración está bien. ¿Por qué? No le tengo que agregar not, porque entre paréntesis me la pide con afirmativa. Entonces ahí tenemos la oración afirmativa. There is an orange. Y por último tenemos there a witch. Y entre paréntesis dice negativo. Entonces en este caso voy a poner there is not a witch. Ahí tengo la oración ya completa, pero en negativo. Bien, esta sería la práctica para el examen. Espero que les haya ayudado un montón. Ya únicamente me queda decirles buena suerte para el examen. Que el Señor me les bendiga mucho. Y ya saben que cualquier cosa pueden contar conmigo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Me despido diciendo adiós.